Estaremos viendo el tema de amplificador no inversor. Dice, la figura 3.4 A muestra el circuito de un amplificador operacional conectado como amplificador no inversor. Entonces vamos a ver la figura 3.4A, que es la que vemos ahí en la pantalla. Y este circuito es el que representa un amplificador no inversor. ¿Qué características tiene si lo comparamos con el amplificador inversor? La característica más importante es que el voltaje de entrada va conectado a la terminal no inversora. En el caso de la resistencia de retroalimentación y la resistencia R1, ambas resistencias van conectadas en común a lo que es la terminal inversora. Y como el caso del amplificador inversor, la resistencia R2 pues va conectada a la salida porque es la resistencia de retroalimentación. A este circuito, ahí como vemos en la figura 3.4, se le conoce como amplificador no inversor. Al final de cuentas, es muy parecido al amplificador inversor. La diferencia es que el voltaje de salida va a ser positivo y también la relación de ganancia va a ser diferente, es decir, va a ser igual de la resistencia de retroalimentación entre R1, pero además se le va a agregar un valor de 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahí la parte de la introducción. Dice que la salida se puede considerar para ser tomada a través de un circuito divisor de potencia o de potencial o voltaje que consiste en R1 en serie con R2. El voltaje en el nodo X, que es el que vemos aquí, va a ser igual a ese divisor de voltaje, es decir, entre R1 más R2 por el voltaje de salida. Puesto que virtualmente no hay corriente a través del amplificador operacional entre las dos entradas, puede haber entonces virtualmente diferencia de potencial entre ellos. Así entonces el amplificador operacional ideal, si recordamos, el voltaje del nodo X era igual al voltaje de entrada. Por lo tanto, entonces la ganancia en el voltaje del circuito es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada, que es la ganancia, y eso va a ser lo mismo o igual a R1 más R2 entre R1. Si simplificamos, pues nos quedaría igual a 1 más R2 entre R1. Una forma particular de este amplificador es cuando el enlace de retroalimentación en el circuito se pone en cortocircuito, es decir, que la resistencia R2 es igual a 0. Entonces la ganancia de voltaje pues en la salida es 1. La entrada para el circuito está dentro de la resistencia más larga, la resistencia por lo general en el caso del amplificador operacional de entrada es del orden real es de 2 megaohms, de manera ideal sabemos que es infinita. La resistencia de salida, por ejemplo, entre las terminales de salida y la línea de tierra, en el caso de un diodo ideal, pues la resistencia es 0, pero de manera real puede ser, por ejemplo, del orden de 75 ohms. Entonces, así la resistencia en el circuito que sigue es relativamente pequeña y obviamente menos probable para producir una carga o poner una carga en un circuito cuando se conecta a la salida. A este circuito donde se conecta directamente la terminal de inversora hacia la salida se le llama seguidor de voltaje. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar el amplificador no inversor, hacer un circuito de ejemplo a través del software de simulación. Los vamos a poner primero los componentes del circuito. Vamos a poner un amplificador operacional. Aquí lo vamos a seleccionar. Vamos a poner los valores de resistencia que necesita el circuito. Acuérdense que es R1, R2. Entonces ahí vamos a conectar los valores de resistencia R1 y R2. La resistencia de entrada R1 y la resistencia de retroalimentación R2. Y vamos a necesitar nuestro voltaje de entrada. En este caso nuestro voltaje de entrada lo vamos a poner a través de una fuente de voltaje del orden de 10 microvolts. Perdón, este voltaje va conectado a la terminal no inversora. Aquí lo conecté mal. Este voltaje positivo va conectado a la terminal no inversora. La resistencia R1
va conectado en un extremo a la inversora y la resistencia R2 también, ¿verdad? Y la resistencia R2 hacia la salida del amplificador operacional. Tanto el voltaje de entrada como la resistencia R1 van conectadas a tierra. Entonces ahí vamos a conectar el voltaje de entrada a tierra y la R1 también a tierra. Y vamos a poner un voltímetro en la salida para medir nuestro voltaje de salida y también nuestro respectivo voltaje de entrada. Como va a ser un valor de voltaje muy pequeño el que vamos a medir, voy a poner del orden de microvolts y también aquí vamos a poner microvolts. ¿Ok? Entonces aquí vamos a conectar el voltaje el multímetro para medir el voltaje de entrada y el voltímetro para medir el voltaje de salida. También van a ocupar sus respectivas resistencias. Ahí está. Y también esta. Muy bien. Entonces, esta fuente de voltaje la vamos a poner de 1 microvolt. Ahí está. De 1 microvolt, de tal manera entonces que el voltaje de salida pues tiene que ser en función de la ganancia. Aquí vamos a poner la resistencia R1 de 1 kilo. Entonces, la ecuación para determinar el voltaje de salida, la vamos a poner aquí, esta ecuación. Le vamos a poner aquí de un tamaño de 0.3. Y el voltaje de salida, si recordamos, va a ser igual a R2 entre R1 más 1 por el voltaje de entrada. Obviamente ya no va a ser con signo negativo, ¿verdad? Sino con signo positivo. Y si sustituimos los valores, el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia R2, pues estamos hablando de 10 kilo ohms entre 1 kilo ohm, que va a ser 10, más 1 multiplicado por 10 microvolts. Digo, por 1 microvolt. Por lo tanto, aquí 10 kilo ohms entre 1 kilo ohm va a ser 10, más 1, 11. Y multiplicado por 1, entonces el voltaje de salida va a ser de 11 microvolts. Entonces, a ver, vamos a verificar esto. Vamos a simular el circuito. Y como podemos ver ahí, tenemos 1 microvolt en la entrada y 11 microvolts en la salida. Pues finalmente fue lo que obtuvimos en el cálculo del voltaje de salida del amplificador no inversor. Algo muy importante a resaltar, pues es que el voltaje de salida ahora es positivo, ¿verdad? A diferencia del amplificador inversor, que era negativo. Muy bien, entonces con esto finalizamos el video. Gracias.